Ok, muy bien. El día de hoy vamos a ver el MAF, Mass Airflow Sensor, por su nombre en español como el sensor de masa de flujo de aire. Este sensor se encarga de medir cuánto aire está entrando al motor para que en conjunto con otros sensores poder calcular cuánta mezcla aire-combustible se necesita para hacer el proceso mecánico, ¿no?, de inyección. El sensor, ¿dónde se encuentra ubicado? Generalmente, bueno, digamos, este es el filtro de aire, la zona de admisión del aire. Vamos a poner donde está el filtro. Y se encuentra justamente después del filtro. Se encuentra a la salida del filtro. Aquí se encuentra el sensor MAF. Otra vez te lo pongo. ¿Cómo funciona o cómo está constituido? Básicamente lo que es un hilo conductor, el cual tú lo sometes a una corriente. Vamos a ponerlo aquí. Internamente sería como un hilo conductor, como un filamento de un foco, ¿vale? Son dos cables, al cual tú le incides una corriente, ¿sale? Entonces cuando la corriente circule por el conductor, este va a producir un cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, se produce un cambio de temperatura y que como va a estar bajo los efectos de el viento o del aire que entra hacia el múltiple, pues el aire, ¿qué va a hacer? Va a bajar o a enfriar la temperatura del dispositivo, ¿verdad? Entonces, mediante una variación del flujo de aire, corresponde una variación de la temperatura. Durante esta clase vamos a decir, al flujo de aire le vamos a llamar como M de masa y una A pues de aire, ¿no? Y como estamos hablando de flujos, hablamos de derivadas, es decir, la derivada de la masa con respecto al tiempo lo vamos a representar como una M mayúscula con A y el puntito va a representar la derivada, ¿vale? Entonces esto es flujo de masa de aire, ¿vale? Muy bien. Entonces, para resumir, tú le inyectas una corriente produce un calentamiento. Entonces, cuando tú lo abres o el filtro permite el paso de aire, el sensor, perdón, va a producir obviamente un cambio en el flujo de aire, va a producir un cambio en la temperatura. Entonces, un cambio en el flujo de aire produce un cambio en la temperatura. Y como vamos a ver más adelante, una variación en la temperatura produce una variación en la resistencia. Y si produce una variación de la resistencia, producimos una variación en voltaje, ¿no? O en el voltaje de salida, como generalmente le llamamos, VO. ¿Vale? Bueno, pues esa es la explicación sencilla. Ahora vamos a ver cómo se instrumenta, cómo está construido o cómo podemos nosotros construir un sensor de este tipo, ¿vale? Entonces, borramos aquí. Muy bien. Vamos a dibujar el circuito. Ok, entonces, ¿cuál es el circuito de acondicionamiento? Circuito de acondicionamiento, recuerda, es el que nos va a convertir los cambios en el flujo de aire a una variación en voltaje. Muy bien. Bueno, el que se plantea esencialmente es, si tenemos una variación de resistencia, uno de los circuitos más conocidos que sabemos o que vimos durante el curso es el puente de Winston, ¿verdad? Entonces, suponiendo que otra vez una variación en el flujo de aire produce una variación en la temperatura y esto produce una variación en resistencia,
asumimos que el resistor o que el sensor se comporta como una resistencia variable. ¿Vale? Entonces, si vamos a medir variaciones en la resistencia, necesitamos hacerlo a través de un puente de Winston. Entonces vamos a ponerles nombres. Este se llama R1, este se llama R2 y este se llama R3. El puente de Winston, recuerda, mide un voltaje diferencial, por ejemplo, el voltaje aquí, que le vamos a llamar voltaje en A, y voltaje en B. Cuando nosotros tenemos un multímetro, es muy sencillo de medirlo porque tenemos una medida con respecto a eso, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Que el puente de Winston está, pues, su referencia es con respecto de tierra. Y bueno, con un multímetro no hay problema, ¿no? Puede medir 2 puntos cualesquiera, pero si usamos, por ejemplo, microcontroladores o computadoras, necesitamos hacer la medición con respecto de tierra. Entonces, para hacer eso, metemos lo que se le llama el amplificador operacional en su forma diferencial, que tiene 2 terminales, la no inversora y la inversora, y una terminal de salida. Como recordatorio, el circuito amplificador el amplificador operacional pues no genera energía de la nada, necesita 2 fuentes de alimentación, o una, ¿no? Simétrica o no simétrica. Por ejemplo, si tienes una simétrica, digamos que esto lo alimentas directamente desde la batería o desde el regulador de voltaje, 12 volts, y pues abajo, digamos, puedes mandarlo a tierra o puedes mandarle menos 12, ¿no? Puedes ahí tener un circuito de condicionamiento en el alternador, por ejemplo. Pero en este caso, pues no lo señalamos, vamos a hacer como un recordatorio, ¿no? Entonces, tenemos aquí el amplificador diferencial el amplificador operacional en su forma diferencial. ¿Cómo lo conectamos? Bueno, el voltaje en A lo vamos a meter a la parte inversora, no inversora, y el voltaje en B a la parte negativa, o a la inversora, ¿verdad? Y vamos a tener un voltaje de salida. Para que el circuito sea más sensible y al tener variaciones aquí de resistencia también tengamos una variación mayor de voltaje, lo que se hace es realimentar la salida al puente de Winston. ¿Vale? En los circuitos anteriores, como en el MAP, este venía del regulador de voltaje, ahora no, ahora viene del mismo circuito de acondicionamiento para darle mayor sensibilidad. Muy bien. Ok, entonces nada más para finalizar, el VO determina una corriente de salida que, bueno, esto, recuerda, lo vamos a conectar al sistema de control. Entonces una rama se va a ir para acá y también una corriente se va a venir para acá, ¿no? Entonces la corriente aquí va a llegar al puente de Winston y se va a repartir en 2 formas. La I1, que está aquí, y la I2, que va por esta rama, ¿no? Entonces es necesario recordarlo. Ahora sí, ¿cómo está construido el sensor? Al sensor le vamos a llamar R mayúscula, SE, Resistive Sensor. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, primero vamos a ver cómo podemos construir este tipo de sensores, ¿verdad? Cómo podemos calcular la resistencia del sensor, cómo va a variar ante la temperatura. Vamos a ver algunos detalles de la temperatura ambiente y sobre todo, y lo más importante, cómo se relaciona la temperatura con la masa del flujo de aire. ¿Vale? Vamos a empezar. ¿Cómo se construye este sensor o cómo va a ser la variación de resistencia de este sensor? Bueno, vamos a poner aquí la expresión. RSE, o sea, la resistencia del sensor, va a ser igual a una resistencia cero o resistencia nominal. Es decir, que, por ejemplo, cuando este circuito o cuando al sensor individualmente, que dijimos que era un filamento de este tipo, si el sensor o la resistencia no la alimentas, pues siempre, si tú mides con el multímetro, pues va a tener una resistencia nominal, ¿no? Una R0, no va a ser cero, ¿vale? Entonces, una resistencia nominal. Y dijimos que esa variación
de la resistencia va a estar en función de la temperatura. Por lo tanto, necesitamos meter un término de temperatura, ¿verdad? Digamos, temperatura, que debe estar en función o con respecto a la temperatura con el cual se presenta esta resistencia nominal, que generalmente se le llama Tref o temperatura de referencia, ¿no? O sea, la temperatura a la cual se calcula este RC, digamos 0 grados, 25 grados, a lo que le hayas medido. ¿Vale? Ahora, matemáticamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjate, aquí tenemos temperaturas, pero aquí tenemos resistencias. Entonces necesitamos una variable de conversión que nos convierta la dimensión de temperatura a resistencia, ¿no? Para poder sumarlas. Entonces lo que hacemos es sumar y meterle, por ejemplo, una variable que se llame K de T, ¿no? Una constante de temperatura. Esa constante de temperatura, pues generalmente va a estar en ohms sobre grado centígrado, para que aquí, con los grados, al multiplicarlo por esto, se te cancelen y nada más te queden los ohms, o los ohmios, ¿verdad? Bueno, entonces esta va a ser la estructura de nuestro sensor, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? También hay que mencionar que ¿a qué es igual delta T? O la variación de temperatura. Recuerda, la variación de temperatura es igual a la temperatura actual menos la temperatura ambiente, ¿no? TA es igual a temperatura ambiente, que no se debe de confundir con la temperatura de referencia. La temperatura de referencia es la temperatura a la cual tú mediste la resistencia R0, ¿vale? Y la temperatura ambiente, pues es la temperatura externa. O sea, en este momento sería 30 y tantos grados. Muy bien. Ok. Entonces, partimos entonces ahora sí de esta expresión. Ahora sí, si nosotros insertamos, bueno, aquí hay varias cuestiones. Por ejemplo, la primera cuestión sería descubrir cuánto vale Kt, ¿no? O sea, cómo es esa constante de transformación o de temperatura. ¿Vale? La segunda es una cuestión de diseño, también es, si aquí está implícitamente la temperatura ambiente, la pregunta es, ¿esta temperatura ambiente nos afectará en las mediciones que hagamos? Esta sería la primera cuestión, esta sería como la segunda, ¿no? Y la tercera de forma general, sería cuál es la relación entre la variación de temperatura y la variación del flujo de aire. Bueno, vamos a empezar con las primeras cuestiones, ¿no? Primero, ¿quién es Kt? Uno, ¿quién es Kt? ¿Vale? Entonces, para eso necesitamos conocer el voltaje de salida. Recuerda que el voltaje de salida, o el voltaje del amplificador operacional, era la ganancia del amplificador multiplicado por el voltaje en A, que está entrando al positivo, menos el voltaje en B. Muy bien. Entonces, ¿quién es él? Vamos a escribirle acá arriba. B0 es igual a la ganancia por el voltaje en A menos el voltaje en B. Recuerda quién es el voltaje en A y cómo se obtiene. El voltaje en A se obtiene a través de este puente de Winston. El voltaje en A es a la mitad de estas dos resistencias R1 y R2. ¿Cómo lo podemos obtener? Mediante el principio de superposición, ¿no? Que, fíjate, aquí como la corriente se puede dividir en dos ramas, lo que hacemos es apagar la rama igual a 0 y calcular. ¿Cómo lo haríamos entonces? Si calculamos R3 y RC, ¿vale? Entonces nada más nos quedan dos resistencias. Pues son dos resistencias, una que en la parte superior hay un voltaje, en este caso sería B0, es este mismo voltaje, y va conectado a tierra. Recuerda, dos resistencias de voltaje a tierra, y su terminal en medio sería un divisor de voltaje. Entonces, según la fórmula, el voltaje en A sería la resistencia en 2 menos la resistencia en 1 más la resistencia en 2 por el voltaje 0. ¿Cuánto vale el voltaje en B? Siguiendo la misma metodología, sería
Apagamos esta, entonces sería la resistencia RSE entre RSE más R3 por V0. ¿Vale? Entonces estas las insertamos en esta y esta en esta. Entonces nos va a quedar V0 es igual a menos BA, pero fíjate, BA es esto y BB es esto. Tenemos un factor común que es B0, ¿verdad? Entonces lo podemos poner fuera del paréntesis. Entonces nos va a quedar R2 entre R1 más R2 menos RSE entre RSE más R3. Este B0 con este B0 se puede cancelar, ¿vale? Entonces aquí te va a quedar, no te va a quedar 0, es B0 sobre B0, pues es 1, ¿no? 1, esta G, como está multiplicando, la podemos pasar dividiendo, entonces te va a quedar 1 sobre G, sería igual a toda esta expresión, R2 entre R1 más R2 menos RC entre RC más R3. Ahora, si hacemos la suposición de que estos amplificadores operacionales están diseñados para que su ganancia de amplificación sea alta. Entonces, si consideramos que G es mucho mayor que 0, es decir, que es muy alta, vamos a decirle mayor que 1, es decir, si G es muy grande, voy a exagerar diciendo que es infinito, pero con que esto valga muy grande, entonces el límite cuando G valga infinito de esta expresión, ¿cuánto va a ser? 0. Recuerda, un número pues, dividido sobre algo muy grande, pues corresponde a un 0. Va a ser igual a la expresión de arriba, R1 más R2 menos RSE entre RSE más R3. Muy bien. Entonces, finalmente, la cuestión es ¿cuánto vale RC? En función de estas resistencias, obviamente, porque inicialmente nosotros encontramos que RSE es esto, ¿no? Teóricamente, que corresponde a una variación de la temperatura y que depende de una resistencia inicial. Ahora, en función de este diagrama, ¿cuánto vale RSE? Entonces tenemos que despejar de esta ecuación RSE y vamos a ver si nos caben por acá. Entonces, fíjate, este lo pasamos para el lado derecho, sumando, entonces nos va a quedar RSE entre RSE más R3 igual a R2 entre R1 más R2. Los denominadores los voy a pasar multiplicando a cada lado, por ejemplo, este pasa para acá y este pasa para acá. Voy a poner una rayita aquí de división. Entonces, RSE multiplicado por R1 más R2, entonces voy a multiplicar de una vez. RSE por R1 más RSE por R2 es igual a ¿quién? A esto multiplicado por R2, entonces sería RSE R2 más R3 por R2. Aquí, como puedes ver, se cancela este con este y simplemente si despejamos RSE, ¿a qué va a ser igual? RSE va a ser igual a R2 por R3 entre R1. Muy bien. Entonces, RSE, lo despejamos de esa expresión, sería R3 sobre R2 sobre R1. Muy bien. Y vamos a anotarla por acá, porque la vamos a seguir usando. Entonces, RSE vale R2 por R3 sobre R1. Muy bien. Entonces, recuerda, no mezcles esto con esto. Esto significa, teóricamente, y esto significa su mismo valor, pero en función del circuito de acondicionamiento. Entonces ya contestamos, cuando ya sacamos un dato, ¿cuánto vale esto acá? Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale ese KT? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Y para eso necesitamos borrar toda esta parte. Ya.
delta t es igual a t menos ta. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, entonces falta esto. Muy bien. Vamos a seguir borrando. Y vamos a poner RSE es igual a R0 más KT por T menos Tref. Muy bien. Entonces dijimos que implícitamente está escrito la temperatura ambiente. Entonces, de esta fórmula podemos despejar T de temperatura. Sería la variación delta T, esta está restando, pasaría sumando. Sustituyendo en esta fórmula, vamos a tener que RSE es igual a R0 más KT por delta T más TA menos Tref. Muy bien. Vamos a expandir los paréntesis. Sería R0 más KT, este por este, delta T. Y luego más KT por TA menos Tref. Muy bien. Entonces la idea es despejar esta expresión. Sería KT delta T es igual a RSE menos R0 menos KT por TA menos Tref. Muy bien. Entonces aquí se hicieron varios detalles. Obtuvimos primero esta expresión y después obtuvimos la expresión para el diseño de acondicionamiento de señal. Ahora el objetivo es relacionar una cosa con la otra y obtener cómo esta KT, o sea, cómo varía esta KT en función de la delta T. Muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos decir que KT delta T, si queremos, pues, si partimos de esta, podemos sustituir esta ecuación. Entonces, donde dice RSE, vamos a poner este valor, R2 sobre R3 por R3 sobre R1 menos R0 menos KT por TA menos Tref. Muy bien. Entonces borramos esta parte para tener más espacio. Ahora, un detalle importante es que esta expresión nos dice que cuando estemos sensando temperatura, la expresión va a estar en función de la temperatura ambiente. Y pues como lo sabemos, también es malo. ¿Por qué? Porque económicamente necesitaríamos otro sensor que aparte que mide el flujo de aire, mida la temperatura ambiente para que la pueda compensar. Lo que se hace usualmente, por ejemplo, en el diseño de sensores, es tratar de compensar esa temperatura, pues precisamente por el diseño, que es lo que vamos a ver a continuación. La pregunta sería entonces, ¿cómo compensar esa TA a través del diseño? Pues, recuerda, vimos que el puente que ya borré, teníamos tres resistencias fijas. Este era R1, este era R2, este era R3 y este era el RS, ¿verdad? Bueno, entonces, como este es un diseño, nosotros podemos escoger R1, R2 y R3 en función de lo que nosotros querramos, incluso RS del material que querramos. Si es de diseño, quiere decir que nosotros podemos escoger por ejemplo, cualquier R como nosotros querramos. Es decir, si escogemos R3 como
bajo la misma estructura que RSE, por ejemplo, que tiene una resistencia nominal 3, digamos, al principio, con una resistencia nominal R03, más también una constante temperatura por temperatura ambiente menos temperatura de referencia. ¿Vale? Entonces nosotros cogemos R3 de esta manera. ¿Qué significa? Que está constituido del mismo material que el del sensor de flujo de aire. Básicamente nosotros estamos diciendo que la R3 está construida del mismo material y que tiene la misma constante de variación de temperatura. Bueno, básicamente esto se puede hacer, entonces si queremos nosotros introducir, lo metemos en la ecuación anterior, es decir, KT delta T es igual a R2 sobre R1 por R03 más KT, estamos sustituyendo esta parte aquí, por PA menos TRF. Buscamos aquí cuadrados, luego menos R0 menos KT PA menos TRF. Muy bien, entonces vamos a juntar, por ejemplo, aquí tenemos KTTA menos TRF y acá tenemos KTTA menos TRF. Podemos sacar un factor común, entonces si sacamos un factor común, quiere decir que podemos agrupar los elementos como sigue. Ok, entonces siguiendo con la misma idea, sería KT delta T es igual a ¿quién? A este término. Sería R2 por R03 sobre R1, menos menos R0. Es uno solo, ¿no? Y luego, ¿quién? Los que dependen de KdT. Entonces sería más KdT, TdA, menos TdRF. Joder. Esto, que multiplica ¿quién? A R2 sobre R1 menos 1. ¿Sí o no? Guacho. Oh, no, es K3. Bueno. A menos TRF. Uy, no. Entonces, quitamos esto y volvemos a reescribir. Entonces sería R3 sería igual a R03 más KT3, vamos a poner otra constante de temperatura multiplicada por PA menos TRF. Introduciendo esto ahora sí, nos quedaría KdT delta T es igual a R2 sobre R1 por R3, que sería R03 más KT3 por PA menos TRF. Bueno, cerramos aquí paréntesis, esta sería la primera parte, luego sería menos R0 menos KT por PA menos TRF. Muy bien, entonces abrimos paréntesis y organizamos, nos quedaría KT delta T es igual a
R0 por R03 menos, perdón, sobre R1 menos R0. Y luego aquí tenemos factor común. Factor común. Entonces nos quedaría R0, R1 más R0 sobre R1 KT3 menos KDT que multiplica a TA menos TRF. Ok. Entonces, si nosotros elegimos que R0 sobre R1, R0 sobre R1 por KT3 es igual a KT, es decir, nosotros elegimos este valor de la resistencia y en función de que al multiplicarlo nos dé el mismo valor de KDT, esto se cancela. ¿Por qué hicimos eso? Porque lo que queremos es que el circuito que nosotros construimos no dependa de la temperatura ambiente. Entonces, si no depende de la temperatura ambiente, no necesitamos el sensor extra para sensar la temperatura A y meterla como un compensador, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, también es un diseño, al igual que que esta expresión. Lo que estamos haciendo es compensar la temperatura de forma inicial. Por lo tanto, KdT, delta dt, va a ser igual a R0 por R03 entre R1 menos R0. Que de hecho este no es R0, es aquí, es R2. Aquí me equivoqué, aquí no es R0, es R2. Me decía raro porque lo podía sacar ahí un factor común. Aquí es R2, entonces aquí es R2, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces finalmente la variación delta T va a estar en función de 1 sobre KT. Recuerda, es una constante diferente de 0. Por lo tanto, va a quedar esto. R03 menos R0 dividido sobre R1. ¿Vale? Bueno, pues esta es la expresión que nos dice que la temperatura va a estar en función de las resistencias del diseño por la constante de proporcionalidad de temperatura del sensor. ¿Vale? ¿Qué significa? Que si la temperatura varía, por lo tanto, va a existir una variación en la resistencia del sensor. En este caso, de la resistencia RS. Solamente un pequeño detalle. El detalle es que esta ecuación o esta configuración te va a funcionar si y solo si el flujo de aire es constante, ¿no? Es absolutamente constante. ¿Qué significa constante? Que tenga movimiento sostenido y que no haya variaciones bruscas, ¿no? Esto se refiere como constante. Y la pregunta final sería entonces, ya que resolvimos cómo se diseñan estas cosas, cómo le afecta la temperatura ambiente o cómo la podemos compensar y cómo se relaciona la temperatura con la resistencia, la pregunta sería ahora, ¿cómo podemos encontrar la relación entre la masa del flujo de aire con la temperatura? ¿Vale? Entonces va a ser la siguiente cuestión y va a ser con el terminemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo. Y borramos. Borramos.
Entonces dibujamos el circuito que acondicionamos. Circuito sería pom, pom, pam. Sería R1, R2, R3. Voltaje en A, voltaje en B. Este es B0. Este es I1 y este sería I2. Ok, bueno. Entonces, la última pregunta sería ver cómo se relaciona la diferencia de temperaturas con la diferencia del flujo de aire, ¿no? Es decir, recuerda, inicialmente lo que hicimos fue tener un filamento del cual inducíamos una resistencia constante. Esa resistencia se iba a calentar, entonces cuando pasara aire, la resistencia se iba a enfriar, por lo tanto había una variación de temperatura. A través de esa variación de temperatura va a haber una variación de resistencia, y esa variación de resistencia va a haber una variación de voltaje del circuito acondicionador. La pregunta sería entonces, ¿cómo se relaciona la temperatura con el flujo de aire? ¿Por qué es importante? Porque si nosotros queremos meterle un microcontrolador, por ejemplo, a una computadora, necesitamos conocer la ecuación característica del sensor. Es decir, cómo se encuentra esta variación con respecto a temperatura, pero eso no es lo importante. Más bien nos gustaría encontrar la variación de flujo de aire con una variación de voltaje, ¿vale? Entonces, es como muy simple. Por ejemplo, la variación de flujo de aire, mediante lo que te acabo de comentar, es cuando el oxígeno o el aire pasa a través de la resistencia, entonces varía la resistencia de este dispositivo, ¿verdad? Entonces, si tú varías la resistencia de este dispositivo, por lo tanto va a variar la corriente. Recuerda, la corriente de salida del amplificador se divide en dos ramas, ¿verdad? Entonces, digamos I2. Si esta R varía, I2 va a variar. Entonces, una forma muy simple de relacionar el flujo de aire con estas variables eléctricas es a través de la potencia que consume la resistencia del sensor, ¿vale? ¿Cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar como recuerda, la potencia se calcula como I cuadrada R, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama esta I que pasa por este lazo? Se llama I2, ¿verdad? I2 al cuadrado por la resistencia. ¿Pero cuál resistencia? Es esta, ¿no? La resistencia SE. Entonces, RSE. ¿Vale? Ahora, si nosotros queremos conocer el voltaje y no conocer la resistencia, es decir, perdón, la corriente, que la corriente, pues aquí no nos sirve de mucho, ¿no? Porque necesitaremos otro dispositivo para medir la corriente. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar primero una expresión que relacione el voltaje con la potencia. Entonces, recuerda, ¿cómo la relacionamos? Por la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es I sobre R. Perdón, I por R. No, ya estoy mal, ya regresame a la primaria. Voltaje es I por R. Eso quiere decir que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la potencia en el sensor va a ser I2. ¿Pero quién es I2? Sería el voltaje. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje que se presenta aquí, ¿no? Voltaje 0 sobre la resistencia, pero no es esta resistencia. Recuerda, la resistencia que se mide de acá a acá. Esto es tierra. Es la resistencia equivalente, como están en serie, sería R3 más RSE. R3 más RSE, esto elevado al cuadrado
multiplicado por RSE. Entonces, ya obtuvimos una expresión de la potencia. Ahora dijimos que la potencia se relacionaba con el flujo de aire. ¿Cómo se hace? Bueno, se dice que se escogen ciertas constantes para ajustar la potencia con el flujo de aire. Digamos un alfa 1 que multiplica a la potencia del sensor, PSE, menos un alfa 2 que relaciona al flujo de aire que lee el sensor. Y dijimos que el flujo de aire depende de la temperatura. Entonces existe un modelo matemático que relaciona esto. Lo que dice es que la derivada del cambio de temperatura menos el cambio de la temperatura entre TSE es igual a esto, ¿no? Entonces delta T es cambio de temperatura, ¿no? Recuerda, el puntito significa la derivada y TC es la constante del sensor. Entonces, si te fijas, el objetivo sería resolver esta ecuación diferencial. Lo más sencillo, bueno, se puede o puedes hacerlo, puedes intentar aplicar Laplace, ¿verdad? Transformada de Laplace. Pero si aplicamos transformada de Laplace, vamos a ver que es una ecuación no lineal, por lo tanto no podemos aplicar esas herramientas. De hecho, ninguna herramienta de sistemas lineales. Entonces, como no podemos usar esa técnica y encontrar la relación de la temperatura, es decir, TCE, o la temperatura del sensor, lo que se hace es una aproximación lineal. ¿Cómo se hace eso? Se dice que si tú diseñas para que la constante del sensor, es decir, cada cuándo puede medir tu sensor, sea muy pequeñita, es decir, si TSE es pequeña, quiere decir que la variación del sensor no va a ser muy importante. Es decir, como estás midiendo muy rápido y se supone que la temperatura es una variable que no cambia muy rápido, por lo tanto, se dice que delta T es igual a 0, ¿verdad? Y si delta T es igual a 0, esto es igual a 0. Entonces, ¿cuál sería la derivada de 0? Pues 0. Entonces, por lo tanto, esto va a ser igual a 0, va a ser esto. Entonces, de aquí podemos despejar esta expresión. Si es negativa, puede pasar hacia el otro lado positivo. Es decir, alfa 2 MA punto es igual a alfa 1 PSE. ¿Vale? Ahora, no pierdas de vista que lo que queremos hacer es encontrar una expresión de voltaje o de temperatura. Bueno, ya temperatura ya no, porque lo suprimimos. Lo que queremos ahora encontrar es una relación de voltaje con la masa del flujo de aire. ¿Vale? Entonces, esta de potencia, debemos considerar que la lectura del flujo de aire se hace en un intervalo de tiempo. Entonces, tomando en cuenta esa aseveración, podemos decir que alfa 2 MA punto, o sea, la derivada del flujo de aire, es igual a alfa 1, que multiplica a PSE, es decir, la lectura de la potencia cuando tú estás leyendo, menos la potencia leída en el tiempo inicial, es decir, en la condición inicial 0. Ese se llama condición inicial de tu materia de ecuaciones diferenciales. Muy bien, entonces, bueno, ¿quién es PSE igual a 0? Paréntesis, ¿quién es PSE igual a 0? ¿Qué significa esto? Recuerda, esto significa la potencia depende del tiempo, ¿no? Entonces, donde tengas tiempo de esta expresión, vas a poner 0. Aquí, la resistencia no depende del tiempo, ¿verdad? Es constante. Esta no depende del tiempo, ¿no? Ni esta tampoco. Entonces, ¿quién depende del tiempo? Solamente el voltaje inicial. Por lo tanto, PSE de 0 va a ser igual a ¿quién? A V0 de 0 entre R3 más RSE al cuadrado por RSE. Este es esta, ¿vale? Muy bien. Finalmente, ¿qué se puede hacer? Finalmente tenemos que bueno, vamos a hacerlo así. Alfa 2 MA punto va a ser igual a ¿quién?
bueno, un poquito más abajo, alfa 2 MA punto va a ser igual a alfa 1 PSE, que sería aquella expresión, voltaje en cero, por R3 más RSE por RSE, esto es al cuadrado, ¿verdad? Ajá. Menos alfa 1 que multiplica a B0, bueno, B0 entre R3 más RSE al cuadrado por RSE. Ahora, lo que queremos nuevamente es cómo está B de 0 en función de MA punto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que de esta expresión necesitamos despejar B de 0. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, esta parte la dejamos exactamente igual. B0 por R3 más RSE al cuadrado por RSE sería igual a ¿quién? Esto permanece igual, sería igual a alfa 2 MA punto menos, perdón, más alfa 1 por B0, 0 al B0 por R3 más RSE al cuadrado por RSE, ¿vale? Entonces están multiplicando, pasarían dividiendo. Entonces nos quedaría B0, entonces R3 más RSE al cuadrado, o bueno, más fácil. Fíjate, esto B0 es B de 0 al cuadrado multiplicado alfa 1 RSE y abajo sería R3 más RSE al cuadrado, ¿verdad? Y eso sería igual a alfa 2 MA punto más alfa 1 que multiplica a esto ¿vale? RSE. Muy bien. Bueno, esto lo dejamos solo. Este está dividiendo, pasaría multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces sería R3 más RSE, ¿vale? Al cuadrado sobre alfa 1 por RSE, que multiplica a alfa 2 MA punto más alfa 1 por B de 0 por R3 más RSE al cuadrado por RSE. ¿Vale? Entonces, esto se multiplica por esto y esto se multiplica por esto. Al multiplicar esto por esto se va a cancelar, fíjate, este con este con este y alfa 1 con alfa 1, por lo tanto, B0 al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A B de 0 más alfa 2 por R3 más RSE al cuadrado sobre alfa 1 RSE, ¿vale? Por MA punto. Bien, entonces fíjate, constante. Todas estas las podemos englobar en una sola constante. Por ejemplo, la constante del MAF. Finalmente, recuerda, esto es cuadrático. ¿Cómo quitamos el cuadrático? Aplicando una raíz. B0 es igual a la raíz de B de 0 más K por MA punto, ¿verdad? Entonces, esta sería la expresión del voltaje de salida en función del flujo de aire que te está midiendo el sensor. Como ves, es una función SQRT, es decir, raíz. Es una raíz. Por lo tanto, si te fijas, bueno, voy a borrar esta expresión aquí, nada más para finalizar.
Si te fijas, el sensor MAP, el de presión, era un sensor lineal. ¿Qué pasa con el MAF? Leyendo, digamos, presión respecto, otra vez, pues, voltaje con respecto a ahora el flujo de aire. Fíjate, como te dice, la forma de esta ecuación sería una raíz cuadrada, por lo tanto, tendría un comportamiento de este tipo. Es un comportamiento no lineal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, pues era más sencilla meter la ecuación porque era una línea recta. En el no lineal, sí podemos batallar un poquito, pero ya no tanto. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de determinar esta ecuación que relaciona el flujo de aire con el voltaje de salida. ¿Vale? Entonces, para finalizar, vamos a ver ahora en la hoja de datos de un sensor MAF si las ecuaciones que sacamos corresponden con el sensor, perdón, corresponden con la gráfica de comportamiento del sensor que está en el sensor MAF, que no recuerdo, ahorita lo checamos. Vamos allá.